Hola, bienvenidos. Me gustaría hablaros de la web que estáis viendo en pantalla. Esta web se llama 3Poms y es una web de alquiler e intercambio vacacional. Es una web de anuncios en la que libremente se pueden colocar esos anuncios y gratuitamente. Es una web que considero de un manejo sencillo, pero aún así me gustaría que juntos diéramos una vuelta por la misma y hiciéramos una especie de tutorial con las diferentes secciones de la web. Bueno, en primer lugar estamos viendo la portada de la misma y ya vemos diferentes secciones, ¿vale?, que vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar tenemos el cambia de idioma, varios botones aquí encima en los que tenemos búsqueda avanzada, comunidad, foros, información, ayuda, tu anuncio gratis y regístrate gratis. Un poco más abajo podemos ver los últimos intercambios publicados, los últimos alquileres publicados y una búsqueda. Más abajo tenemos anuncios destacados, las últimas charlas del foro y preguntas frecuentes. Y aquí abajo tenemos una especie de leyenda de significado de colores. Esto es importante durante la web, ya que los alojamientos que veamos en ella van a estar diferenciados por colores. Los azules van a ser de alquiler, los naranjas de intercambio, y los grises serán los anuncios que estén en ambas secciones. Bien, vamos a ver qué es lo primero que haríamos en la web, que sería registrarnos. Os invito a que lo hagáis. Entraríamos dentro de la sección de registro y ahí, dentro de esa sección, podemos ver que los diferentes datos que se nos solicitan pues son datos muy normalitos: nombre, apellidos, DNI. Bueno, yo creo que esto todos sabemos rellenarlo. Aquí tenemos el marca los idiomas con que puedes comunicarte con otros usuarios. Esto es importante, ya que así, de ese modo, de antemano, quien quiera comunicar contigo podrá saber qué idiomas hablas y con qué idiomas dirigirse a ti, dónde nos has conocido, algo sobre ti, ¿vale? Esto es importante sobre todo para intercambio, ya que es muy amistoso el tema del intercambio, ya que al no haber prestación económica se entabla como una relación de amistad, ¿no? De hecho, surgen amistades de este tipo de intercambios. Entonces aquí en este caso pues se habla un poquito de cada uno, ¿no? Pues puede decir, pues somos una familia de tantos, tenemos tal profesión, nos gustan estas cosas, tenemos tal edad. Es simplemente hablar un poquito de vosotros, ¿no? Para daros a conocer. Bueno, usuario, contraseña, confirmar contraseña, políticas de privacidad y aceptar. Al aceptar os llegará un mail con un link que deberéis clicar para activar la cuenta. Una vez la cuenta ya esté activa, entraremos dentro de nuestro menú personal, ¿vale?, con nuestro usuario y contraseña. Yo ya previamente me he dado de alta para que podamos ver ahora cómo es ese menú personal. Bien. Vale, bueno, pues aquí estamos dentro del menú personal y podemos ver varias cosas. Por un lado, el perfil de usuario. Esto sería para poder cambiar los datos de usuario. Este espacio que aparece en blanco sería el espacio para mis intercambios. En este caso tengo un anuncio de alquiler pero no de intercambio, por lo tanto este espacio aparece en blanco. En el momento en que colocara un anuncio en intercambio, aparecería en esta sección. Mis alquileres, solicitudes recibidas, solicitudes enviadas, alojamientos favoritos y nuevo alojamiento. En mis alquileres tenemos el alojamiento que tenemos en alquiler. Con la banderita verde quiere decir que el alojamiento está activo, ¿vale? Si la banderita está roja, quiere decir que el alojamiento aún no se ha activado porque aún no hemos terminado de insertarlo. Nos hemos quedado a medias con la inserción porque estamos buscando las fotografías o lo que sea. Tenemos aquí varios iconos. La flecha, subir anuncio, es importante. Esta flecha lo que hace es actualizar el anuncio sin modificar, eso mismo. Por lo tanto, te sube tu anuncio a los primeros puestos de tu ciudad.
ocupación, este icono es para cambiar la ocupación, los días que tienes ocupados. Este sería para cambiar las tarifas. En el caso de intercambio, este icono nos saldría. Estadísticas del alojamiento, imágenes y para editarlo, ¿vale? Esto sería para editar el alojamiento, para editar los criterios que ya hemos colocado en el alojamiento y volver. Vale. Solicitudes recibidas. Bien, ahí nos llegarán las solicitudes, además de nuestro mail, las solicitudes que recibamos por nuestros alojamientos. En este caso, a priori podemos ver a qué tipo de alojamiento se refieren, por cuál nos han preguntado, el nombre del usuario que pregunta, la provincia y, bueno, la fecha y el estado. Estado, ¿qué significa? Bueno, aquí nosotros podemos tener un seguimiento de nuestros anuncios, sabiendo en cada momento si, en qué momento estamos de ese alquiler o intercambio, colocando los diferentes tipos de estado: pendiente de respuesta, respuesta enviada, no continúa, reserva, anticipo o votar. ¿Vale? Cuando ya se ha hecho el alquiler o el intercambio, tenemos la opción de votar y podríamos, por ejemplo, marcaríamos votar, marcamos que este es el que queremos cambiar, enviar, y entonces pasaría a ser el estado votar y podríamos, por lo tanto, clicando aquí, comentar algo sobre este alojamiento y sobre el usuario, por supuesto. Bien, volvemos atrás y las solicitudes enviadas, que es básicamente lo mismo, solo que estas son las solicitudes que nosotros hemos enviado. Por lo tanto, podemos ver a qué anuncio nos referíamos, el nombre del propietario, la provincia, la fecha y lo mismo: pendiente de respuesta, respuesta enviada, respuesta recibida, reservado, anticipo enviado o votar. ¿Vale? Esos tipos de criterios nos sirve para que nosotros podamos tener un control aquí de un vistazo. Al tener varios alojamientos, de un vistazo podamos saber en qué alojamiento hemos concretado, en cuál estamos esperando que nos llegue el anticipo, bueno, lo que sea. Volvemos atrás. Bien, alojamientos favoritos. Desde la lista de alojamientos y desde cada una de las fichas del alojamiento podemos seleccionar alojamientos favoritos, que pasarán directamente a nuestro menú personal. Los tendremos dentro de esta sección. De ese modo, cuando queramos enviar una solicitud preguntando si tal fecha está disponible o que me interesa el intercambio o lo que sea, podremos enviarlos a todos de una vez para no tener que ir de uno en uno enviando el texto. Y después tenemos la sección nuevo alojamiento, en la que evidentemente pues comenzaríamos a insertar un alojamiento. Los datos generales, pues la categoría, si es agencia o propietario, la subcategoría, si no he elegido ninguna, la subcategoría, si es ciudad, esquí, lujo, playa, tal, lo que sea, el tipo, el título del anuncio, tipo de residencia, si es primera o segunda, ¿vale? Esto es sobre todo importante en el caso del intercambio, ya que sea segunda o primera residencia en el intercambio condiciona que el intercambio sea simultáneo o no. ¿Vale? Aquí elegiríamos alquiler o intercambio, o ambos, si queremos publicarlo en ambas secciones. En alquiler, pues nos salen los tipos de pago que nosotros aceptamos. En intercambio podríamos colocar los detalles de intercambio, las fechas en las que nos gustaría viajar, los países y las poblaciones, la dirección exacta de tu alojamiento, la zona, población, país, teléfono, datos muy normales, la capacidad, dormitorios, esto es ir viendo que son datos muy sencillitos. Descripción corta que aparece en el listado de alojamientos y descripción larga que aparece dentro de la ficha del anuncio. Y detalles de pago, que esto evidentemente es solo para alquileres. Guardaríamos datos, se traducirían automáticamente a todos los idiomas de la web y continuaríamos insertando el anuncio porque nos iría pidiendo características de la web, las fotografías, la ocupación, los precios, todo ese tipo de cosas. Bien, tendríamos visto lo que sería el área de usuario.